Saludos jóvenes y señoritas, espero que se encuentren muy bien. En este tutorial vamos a hacer un resumen de los contenidos vistos en clase hasta el momento. Espero que le presten atención y sobre todo que puedan repasar lo necesario. Nuestro tema principal e inicial de este año fue álgebra o es álgebra. De las cosas más importantes que nosotros debemos saber acerca de álgebra es que es una rama de la matemática que se encarga de estudiar las cantidades de una manera generalizada. Dos conceptos importantes que necesitamos conocer son término algebraico y expresión algebraica. Un término algebraico es una operación matemática que consta de símbolos, letras y números. Por ejemplo, acá tenemos un término algebraico. Entonces, un término algebraico tiene cuatro partes. La primera se llama el signo, la siguiente se llama un coeficiente. Recordemos esto se llama coeficiente, esto se llama parte literal y esto se llama exponente. Que nunca se nos olvide esto. Esto en realidad representa una operación matemática. La diferencia con una expresión algebraica es que una expresión algebraica está compuesta por varios términos. Por ejemplo, menos 2x al cubo más 8x menos 1. Aquí yo me doy cuenta que tengo tres términos, porque un término se separa de otro por medio del signo más o por medio del signo menos. Entonces aquí tenemos un término, dos términos y tres términos. Ya que cuenta con varios términos, entonces se le llama expresión algebraica. Las expresiones algebraicas pueden clasificarse. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, a este se le llama trinomio, porque tiene tres términos. Si por ejemplo yo tuviera una expresión con dos términos, a más b al cuadrado, a esa expresión se le llamaría binomio, porque tiene dos términos. Si yo tuviese una expresión un poquito más grande, 2x al cuadrado menos 3x a la quinta más 2x a la 6 más 3x a la 7, nos damos cuenta que esa expresión ha crecido en cantidad de términos. Esa es la razón por la cual recibe el nombre de polinomio. Este es conocido como un polinomio. De hecho, a partir de dos términos en adelante, también se les puede considerar polinomio. O sea que esto también sería un polinomio, esto también sería un polinomio. Y en su caso, cuando la expresión algebraica tiene un solo término, entonces se le llama monomio. El caso del término algebraico también se le puede llamar monomio. Listo. Conociendo ya eso, el siguiente concepto que debemos considerar es lo que es un término semejante, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la definición, que términos semejantes son aquellos términos que constan de la misma parte literal afectados con los mismos exponentes. Es decir, si yo tengo 5x a la 3 comparado con menos 8x a la 3, se dice que son semejantes, porque tienen la misma letra, que es la letra x, y además están afectados con el mismo exponente. Entonces decimos que estos términos son semejantes. Pero si nosotros comparamos menos 4x al cuadrado y con el término menos 8x y cuadrado, esos dos términos no son semejantes, porque aunque tengan las mismas letras, los exponentes no están ubicados en la misma posición. Aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x1, aquí tengo y1 y aquí tengo y cuadrado. Por lo tanto, esos términos no son semejantes. Recordemos eso. Cuando nosotros tenemos términos semejantes, los términos semejantes se pueden reducir.
Entonces vamos a ver cómo se reducen términos semejantes. Vamos a ver cuál es el proceso que se lleva a cabo para reducir términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo 3a más 4b menos 5c menos 8a menos 9b más c, tenemos un polinomio. Este polinomio tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Pero esos términos se pueden reducir por la simple y sencilla razón de que existen términos semejantes. Este es semejante con este, entonces se pueden juntar. Y la manera de juntar es aplicando una operación aritmética de los coeficientes. Aquí tengo más 3 y aquí tengo menos 8. Si yo tomo más 3 y tomo menos 8, en total me daría menos 5. Recordemos, vamos a operar de acuerdo a suma o resta dependiendo de los signos. Cantidades con signos iguales se suman y mantienen su signo, y cantidades con signos distintos se restan y mantienen el signo del número mayor. Entonces el resultado aquí me quedaría menos 5a. Si se dan cuenta, lo único que se operan son los coeficientes. Perdón, aquí está. Lo único que se operó fueron los coeficientes. La parte literal se mantiene y se copia. ¿Qué sucede con el 4b y con el menos 9b? También se restan, porque uno es positivo y el otro es negativo. El mayor es negativo, por lo tanto la respuesta es menos, es negativa. 9 restado de 4 también da 5b. Y finalmente, el menos 5c con el más c también terminan restándose, por la simple y sencilla razón de que tienen signos distintos. Aquí tengo menos 5 y siempre que una cantidad o una letra no tiene número, siempre va a estar acompañado por el coeficiente 1. Ahí está, solo que no se escribe. Entonces tengo menos 5 más 1, me queda menos 4c. Y hemos reducido esta expresión algebraica. Hemos reducido términos semejantes. Otro ejemplo podría ser el siguiente. 1/4 de x al cuadrado más 3/5 de y al cuadrado más 3 menos 2 x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a dejarlo así. Entonces verifiquemos quiénes son semejantes. Aquí aparece x cuadrado y aquí aparece x cuadrado. Dado que son semejantes, se pueden juntar. Entonces yo tendría que realizar la suma de 1/4 de x cuadrado menos 2. Ahí termina siendo nuevamente una resta. Pero como ahora involucraron fracciones, las operaciones con fracciones yo las puedo realizar por separado. Aquí tengo 1/4 y le voy a restar 2. Recordemos ponerle denominador 1 a este para poder hacer la resta. El MCM es 4. 4 sobre 4 es 1. Por 1 me da 1. 4 sobre 1 es 4 y 4 por 2 me da 8. La resta de 1 menos 8 me da menos 7/4. Por lo tanto, al momento de juntar 1/4 con menos 2, ambos, porque son x cuadrado, tendría como resultado menos 7/4 de x al cuadrado. Luego tengo que juntar el y cuadrado con el y cuadrado. Se dan cuenta acá de que tengo nuevamente otra fracción. Dado que tengo otra fracción, tengo que hacer la operación con fracciones. Entonces me quedaría 3/5 sumados de 1. Le tengo que sumar la unidad acá. Pero esa unidad yo la puedo establecer como 1 sobre 1. O si quiero, puedo hacer un arreglo y dejar 5 sobre 5. El truco es de dejar una fracción con el mismo denominador que tengo acá en la otra fracción. Como aquí tengo un denominador 5, entonces en vez de colocar 1, voy a colocar 5 sobre 5. Al final 5 sobre 5 es lo mismo que 1. La idea es reducirnos un poquito el trabajo y entonces al momento de hacer esa resta, como ya tienen el mismo denominador, copio el denominador y hago la suma. En este caso suma. 3 más 5 me da 8.
el resultado es positivo. Entonces aquí tengo 8 quintos de y cuadrado. Y este último, el 3, que no tiene con quién simplificarse, entonces únicamente queda más 3. Entonces vamos a escribir como título suma algebraica. Una suma algebraica es muy sencilla de trabajar. A mí me pueden decir o me pueden dar dos polinomios o tres polinomios. Me pueden dar 3x al cuadrado más 5x menos 3, que lo tengo que sumar con 9x al cubo menos 8x al cuadrado menos 6x, que lo tengo que sumar con 10x a la 10x menos 5, por ejemplo. Tengo que sumar esos tres polinomios. Una manera de hacerlo es de forma vertical. Entonces procedemos a colocar cada polinomio de manera vertical. Vamos a colocar aquí el primer polinomio, que es 3x al cuadrado más 5x menos 3. Debajo de este polinomio voy a colocar el siguiente, que es 9x al cubo menos 8x cuadrado menos 6x. Pero voy a tener el cuidado de dejar término semejante debajo de término semejante. Es decir, este 9x cubo no tiene semejanza con nadie, entonces lo voy a dejar a un lado. Aquí va a quedar como 9x cubo. Este menos 8x cuadrado queda debajo de los x cuadrado, porque son semejantes. Y el menos 6x queda debajo del 5x. Listo, así quedaría. Aquí de repente quedó un poquitito torcido. Lo vamos a corregir para que no quede ahí. Ahí estamos. Entonces voy a copiar el siguiente polinomio, también dejando término semejante debajo de término semejante. Aquí dice 10x, entonces aquí escribiría 10x. Y el menos 5 quedaría debajo de este término que está acá. Cuando un término no tiene signo, bueno, no tiene letra, cuando un término no tiene letra, que es el caso de este 5 y que es el caso de este 3, se les llama términos independientes. Un concepto muy importante que nos puede servir más adelante. Esos términos que no están acompañados de ninguna letra tienen o reciben el nombre de términos independientes, ¿verdad? Muy importante conocer los conceptos básicos. Entonces, el 3, el menos 3 y el menos 5 quedaron debajo. Lo siguiente que se realiza es operar, simplificar términos semejantes. Entonces, este 9x al cubo se mantiene porque no opera con nadie. Estos dos, chequen, si se pueden restar. Positivo 3, negativo 8 me da negativo 5, x al cuadrado. Aquí tengo, miren, tengo el 10 que es positivo. 10, puedo hacer esta suma, el orden de los sumandos no altera la suma. 10 más 5 me da 15 y 15 menos 6 me da positivo 9x. Y al sumar estos dos valores, menos 3 con menos 5, obtengo menos 8. Y esa sería mi respuesta. De la misma manera se trabajaría si los coeficientes fueran fraccionarios, ¿verdad? Ese sería el ejemplo de la suma. Vamos ahora con el ejemplo de la resta algebraica. En una resta algebraica, de la misma manera que anteriormente nos planteaban, nos van a dar dos polinomios. Aquí solo nos van a dar dos polinomios. Y nos pueden decir que 3m a la 4 menos 5m a la 2 más un cuarto de m menos 6 va a ser restado de el siguiente polinomio, que puede ser 8 menos 6x al cuadrado más un medio de m a la 3. Bueno, aquí vamos a quitar esta x porque en realidad no estamos trabajando x, solo estamos trabajando m. Vamos a colocar un tercio, mejor vamos a dejarlo como fracción, 6m, y lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar así. Bueno, entonces si nos damos cuenta, allí nos están pidiendo hacer una resta.
la resta de estos dos polinomios. Ok, lo primero que se debe de establecer es quién es el minuendo, a quién se le quita y qué es lo que se quita. A quién se le quita en esta expresión o en esta operación se le quita el primer paréntesis. Entonces ese primer paréntesis yo lo voy a copiar con los signos tal y como están. ¿Sí? Chequen. 3m cuarta menos 5m cuadrado más un cuarto de m menos 6. Luego, abajo voy a copiar el siguiente polinomio, que sería el sustrayendo, pero con los signos cambiados. Ese es el detalle de la resta. En la resta yo debo de cambiar los signos. Si aquí tengo más 8, porque este es más 8, entonces en la resta pasa a ser menos 8. Si aquí tengo menos 6m, entonces en la resta pasa a ser más 6m. Y si tengo más 1/2 de m cubo, pasa a ser menos 1/2 de m cubo. Como no tiene con quién, yo lo puedo dejar a un lado. Lo puedo dejar aquí, menos 1/2 de m cubo. Si quiero lo dejo allí, o si quiero lo dejo de este lado. No importa. ¿Sí? No importa dónde yo lo deje, lo importante es que como no encontró su término semejante, lo puedo dejar a un lado. Bueno, entonces si se dieron cuenta, cuando copié los términos, tuve el cuidado de dejar término semejante nuevamente debajo de término semejante. Estos son semejantes y estos también son semejantes, por eso quedaron en ese orden. Y verifiquen siempre el haber cambiado los signos. ¿Sí? Verifiquen siempre el haber cambiado los signos. Este, recordemos, es el minuendo. A esto se le llama minuendo y a este se le llama sustraendo. Listo. Ahora procedamos a simplificar. La resta ya fue hecha, porque la resta solo fue el cambio de signo y el cambio de signo ya fue hecho. Ahora procedemos a simplificar. Para realizar entonces la resta, lo único que tengo que hacer ahora es simplificar. De hecho, la resta ya fue hecha. La resta consistía en el cambio de signo, entonces ahí el cambio de signo ya fue elaborado. Ahora procedemos a simplificar términos semejantes. En este primer caso me quedaría 3m a la cuarta porque no opera con nadie. De la misma manera acá 5m al cuadrado. Acá sí voy a tener que operar, pero ahí va a tener que ser una suma de fracciones que sería un cuarto más 6. Para que la suma se pueda hacer, entonces tengo que hacer el proceso del MCM. 4 dividido 4 es 1, 1 por 1 es 1, más 4 dividido 1 es 4 y 4 por 6, 24. Entonces ahí el resultado me queda 25 cuartos. Por lo tanto, el resultado de esto es positivo, porque el resultado ya fue positivo. 25 cuartos de ¿quién? De m. Menos 6 menos 8, como los dos tienen signos iguales, terminan sumándose y mantienen su signo y me da menos 14. Y este último queda como menos 1/2 de m elevado al cubo. Bueno, esa sería mi respuesta. Pero nosotros debemos de dejar ordenada esa respuesta. Y existen dos formas de ordenar un polinomio. Existe la forma descendente y existe la forma ascendente. Ahora, ¿a qué se refiere esto? El polinomio se va a ordenar de acuerdo al exponente de la letra principal. En este caso la letra principal es la m. Y cuando hablamos de descendente, hablamos de que viene bajando. Entonces vamos a trabajar del exponente más grande al exponente más pequeño. El exponente de la letra principal, que es la m en este caso, es el más grande, es el 4. Entonces me quedaría 3m elevado a la 4. Después de m a la 4 seguiría menos 1/2 de m elevado a la 3. Después de m a la 3 seguiría menos 5m elevado al cuadrado. Después seguiría más 25 cuartos de m. Y por último quedaría el término independiente. Ok, este término ya, este polinomio ya quedó ordenado. Verifiquemos, démonos cuenta. 4, 3, 2. Recuerden que aquí está el 1. Y entonces vemos que el polinomio está perfectamente ordenado. ¿Cómo quedaría la forma ascendente? La forma ascendente se refiere a que el exponente va subiendo. Entonces sería lo contrario. El menos 14 iniciaría porque es el que no tiene letra. Luego iría más 25 cuartos de m. Luego iría menos 5m al cuadrado.
luego menos 1/2 de m al cubo y por último más 3m a la cuarta. Listo. Esa sería la forma de ordenar un polinomio. La respuesta puede quedar así o puede quedar así, no hay ningún problema. Pero de preferencia siempre debemos de dejarlo ordenado. Y yo recomiendo de que el orden sea de manera descendente, porque es lo más común que se utiliza en las operaciones futuras, ¿verdad? Entonces muy importante que sepamos eso, muchachos. Así se realiza una resta algebraica. Ahora, si nos damos cuenta, para enfatizar, recordemos, el minuendo queda arriba y el sustrayendo queda abajo. Cuando usted ya identificó quién es el minuendo, lo copia normal. Cuando ya identificó quién es el sustrayendo, lo copia debajo del minuendo, pero con los signos cambiados, ¿verdad? Luego se simplifica y finalmente, si es necesario ordenar, ordena el polinomio. Ok, esa es la resta. Ahora veamos el procedimiento de una multiplicación algebraica. En una multiplicación algebraica, tomen apuntes, tomen nota. Es como una multiplicación común y corriente. Por decirles esto, voy a multiplicar 3a al cuadrado menos 5a menos 3. Y va a estar multiplicado por 2a más 1. Lo importante en una multiplicación algebraica es que también los polinomios estén ordenados. ¿Y de qué forma habíamos mencionado? De preferencia de forma descendente. Es lo más común. Entonces ahí vean, los dos polinomios están ordenados. A2, A1 y no aparece A. Y aquí tengo A1 y no aparece A. Entonces me doy cuenta que los dos polinomios están ordenados. Cuando ya estén ordenados, yo procedo a colocarlos en columna. Este es un método. Pueden hacerlo en línea recta, pero este es otro método el que yo utilizo. Entonces coloco esto de esta manera, ¿sí? Ahí tengo mi polinomio, bueno, mi multiplicación, y ahora la voy a operar. ¿Cómo se opera? Sencillo. Cada término se multiplica por cada término. Todos los términos con todos. O sea, 2a por todos los términos de arriba. Todos los términos del multiplicando por todos los términos del multiplicador. Entonces iniciemos. Aquí tenemos 2 multiplicado por 2a multiplicado por 3a. Vamos a hacer el siguiente proceso. Se aplica primero la ley de signos. Más por más, yo sé que me da más. Ahora multipliquemos. 2 por 3 me da 6. Como es multiplicación, entonces vamos a usar la ley de exponentes. Multiplicación de potencias de igual base. A por a al cuadrado, dice la regla que se copia la base y se suman exponentes. En este caso la respuesta sería 3. Porque aquí tengo 1 y aquí tengo 2, entonces la suma de exponentes me quedaría 3. En el siguiente, más por menos me da menos, 2 por 5 me da 10, ¿listo? Y a por a se copia la base y se suman exponentes y queda a al cuadrado. Más por menos es el siguiente, me da menos, 2 por 3 me da 6 y la a que estaba presente en el proceso de multiplicación solamente se copia. Ya multipliqué el primer término, ahora multiplico el siguiente término y me voy a correr un espacio. Más por más me da más. 1 por 3 me da 3 al cuadrado que acompaña. El siguiente, más por menos me da menos. 1 por 5 me queda 5 y la letra A que acompaña. Más por menos me da menos y 1 por 3 me termina dando 3. Listo, ya hice la multiplicación. Y si nos fijamos, de una vez quedaron términos semejantes debajo de términos semejantes. Eso es importante de verificarlo. Ahora, cuando ya quedaron términos semejantes debajo de términos semejantes, se procede a simplificar. Recordemos, esto baja normal. Esto se simplifica. El de arriba es negativo, el de abajo es positivo, se resta. Como el 10 es mayor, la respuesta va a ser negativa. A 10 le quito 3, me queda 7. Y la parte semejante o la parte literal solamente se copia. Aquí, como los signos son iguales, se mantiene el signo. 6 más 5 me da 11 y la A que se copia. Y este 3 que se baja. Ojo, lo que hice aquí abajo fue una
suma, ¿sí? Fue una suma. Pero el resultado que viene de arriba fue una multiplicación. Recordemos eso siempre. Es por ello que no debemos de confundir las reglas de cómo aplicar la ley de signos y cómo aplicar las leyes de sumas, ¿no? Para no equivocarnos. Muy importante eso. Así se realiza una multiplicación algebraica. Si en dado caso les pidieran multiplicar la siguiente expresión, 2x al cuadrado más 3y menos 1 multiplicado por x más 5y, por decirlo así, entonces veamos cómo quedaría. Lo mismo, coloquemos 2x al cuadrado más 3y menos 1. En la multiplicación no importa que no quede en término semejante debajo de término semejante. Entonces yo puedo colocar aquí x más 5y. O sea, aquí no nos interesa la semejanza todavía, porque no estamos sumando, estamos multiplicando. Entonces, empiezo a multiplicar 1 por 1. Más por más me da más. 1 por 2, recordemos que aquí está 1. 1 por 2 me da 2. Me da 2. X por x2 me da x3. Siguiente, más por más me da más. 1 por 3 me da 3. Y x por y quedaría como xy. Así quedaría. Y el siguiente, bueno, x por y, miren, como no tienen nada que ver, solamente se van a acompañar entre ellos. El siguiente, más por menos me da menos. Y x por 1 solamente es x. Ahora me fijo, miren, cuando voy a multiplicar por las letras no tienen nada que ver. Entonces quedaría x cuadrado y. No tendría semejante. Por lo tanto lo voy a tener que dejar a un lado. O sea, no puedo hacer esto. Más por más me da más. 5 por 2 me da 10. Y x cuadrado por y quedaría x cuadrado y. Miren, no son semejantes. Por el hecho de no ser semejantes no lo puedo dejar allí. Como no lo puedo dejar ahí, entonces corresponde dejarlo a un lado. Lo voy a dejar hasta por acá, ¿sí? Porque no correspondía dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces lo dejo a un lado y no hay ningún problema. Veamos el otro. Cuando yo multiplique por tampoco va a dar, vamos a encontrar un semejante. Entonces lo vamos a tener que dejar a un lado. Y está bien, ¿no? No pasa nada. Más por más me da más. Y 5 por 3 me da 15. Y y por y al cuadrado. Y el último, más por menos, me da menos. 5 por 1 es 5. Y la y que acompaña. Listo. ¿Se dieron cuenta? Ni uno quedó semejante. En ninguno quedó semejante. Es por ello que los resultados se quedaron a un lado. Ahora procedo a simplificar. Aquí me quedaría 2x al cubo, se baja, más 3xy menos x. Aquí también se baja 10x al cuadrado y. Aquí se baja menos 15y cuadrado. Y aquí se baja menos 5y. ¿Se dieron cuenta? Como nada es semejante, entonces se procede a dejar la respuesta de esta manera porque no se puede simplificar absolutamente nada. Recuerden, se puede simplificar cuando hay términos semejantes. Y me preguntarán, profe, ¿y cómo sería el ordenamiento de esas cantidades? Es una muy buena pregunta. Vean que aquí quedó ordenado a la 3, a la 2, a la 1. Y ya no hay A. Ahora aquí la letra principal entre X y entre Y, la principal es la que está antes en el alfabeto, que sería la letra X. Entonces lo que yo procedo a hacer es operar ordenar más bien el mayor, que sería 2x al cubo. Después de 2x al cubo iría x cuadrado. Entonces no me importa, casi que no me importa la y, me importa más la x. Después de x cuadrado seguiría x1, o sea quedaría el 3xy, que sería 3xy. Y entonces las x ya se fueron ordenadas. x3, x2 y x1. Ahora ordenemos las y. Después, si yo ya tengo esta y acá, que es y1, y ya tengo esta otra y que también es y1, y aparece otra y1, pues puedo colocar menos 5y. Menos 5y. Y por último el y cuadrado, que sería más 15y al cuadrado. Y me doy cuenta que la letra secundaria, que es la y,
fue ordenada de manera ascendente. Miren, Y1, Y1, Y1 y por último Y2. La letra Y va subiendo. Entonces, esa sería la mejor forma de ordenar ese polinomio. La X viene bajando y la Y viene subiendo. Es la manera más adecuada de poder ordenar este polinomio. Independientemente de esto, esta es una respuesta correcta y esta también sería una respuesta correcta. Usted debe de decidir. Y para terminar esta sección de operaciones algebraicas, vamos a proceder a analizar la división algebraica. División algebraica. En la división algebraica vamos a encontrar la siguiente estructura. Nos van a decir, por ejemplo, dividir a 3x a la quinta, o mejor, vamos a cambiar esto para tener un poquito mejor percepción. Dividir 50x a la quinta y al cuadrado entre menos 10x cuadrado y. La forma clásica de dividir polinomios o dividir expresiones algebraicas es dejarlo así. 50x a la quinta y al cuadrado dividido menos 10x cuadrado y. Entonces, aplico primero la ley de signos. Más entre menos me termina dando menos. 50 dividido 10, porque es una división, 50 dividido 10 me da 5. Ahora, en la división, las letras, la división de variables iguales, se copia la variable, que en este caso es la x porque son iguales, y se restan exponentes. A 5 le quito 2, me queda 3. Recuerden, aquí resto exponentes. Y2 sobre Y1, copio la Y y resto exponentes. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y 2 menos 1 me queda 1. Pero recordemos que el 1 no se escribe y esa sería la división, ¿verdad? En la multiplicación recordemos que cuando estábamos multiplicando letras iguales se suman los exponentes. En la división, cuando se dividen letras iguales, se restan los exponentes. Otra forma de división puede ser el siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner 100 m a la 3 n a la 2 menos 150 m a la 2 n a la 3 más 50 mn. Ahí está, tenemos esa división que hacer. Y lo vamos a dividir entre 25 mn. Imaginémonos que vamos a hacer esa división. Bueno, empecemos a dividir. Como arriba tengo un polinomio, porque hay varios términos, y abajo tengo un monomio, el procedimiento es sencillo. Se divide cada término de arriba por el término de abajo, uno por uno, ¿verdad? No es tan complicado, es muy sencillo. Entonces empecemos. Ley de signos. Más entre más me da más. 100 dividido 25 me da 4. M3 sobre M se copia la base y se restan exponentes y queda M2. N2 sobre N nuevamente se copia la base y se restan exponentes y queda 1. Siguiente, menos entre más me da menos, por eso puse menos acá. 150 sobre 25 me da 6. M2 sobre M solo queda M. N3 sobre N me queda N2. Recuerden, se restan exponentes. Y por último, más 50 sobre 25 me queda 2. M1 sobre M1 se copia la base que es M y se restan los exponentes, me queda M0. No se acostumbra a escribir M0, entonces podemos decir que se anulan entre ellos. Esta M se anula con esta, porque da 1. Y esta también se anula con esta, porque N dividido N, o sea, si yo tomo N y lo divido dentro de N, pues me queda 1. Y 1 por 2, pues sigue siendo 2. Entonces no necesito escribir nada. Por lo tanto, la respuesta queda ahí. Esa sería mi respuesta a esa división. Ahora, lo complejo sería si en algún caso yo encontrara una división de este tipo. Por ejemplo, les voy a poner aquí a la cuarta. Les voy a poner a elevado a la cuarta menos a elevado al cuadrado menos 2a menos 1.
voy a dividir eso entre a al cuadrado más a más 1. Imaginémonos que tenemos ese ejercicio que resolver. Este sí se vuelve problemático porque no podemos realizar el procedimiento de arriba, ¿sí? De dividir cada término con cada término, porque aquí abajo tengo un polinomio. El gran problema es este polinomio. Cuando yo abajo tengo más de dos términos, dos o más términos, entonces este proceso ya no se puede hacer. Lo único que me queda por hacer es hacer la operación clásica, ¿sí? La operación clásica de división marca que yo voy a hacer una división normal, una división común y corriente, donde tenemos este estilo. Recuerden, ese es el estilo de la división. Ahora, dentro del símbolo de división, yo voy a escribir el polinomio que está arriba, ¿sí? Y el polinomio que está arriba es a cuarta menos a cuadrado menos 2a menos 1. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y por qué quedó un espacio allí? En la división es obligatorio, ¿sí? Voy a poner aquí obligatorio ordenar los polinomios. Por favor, es obligatorio ordenar los polinomios. Y si apareciera un polinomio que no tuviera un coeficiente para que termine de hacer su orden normal, entonces hay que dejar el espacio. Chequen, este espacio que yo dejé es para un posible a la 3. Como no está, dejé su espacio. Entonces tengo A4, A3, A2, A1 y desaparece la A. Siempre es obligatorio ordenar de manera descendente, ¿sí? Para no tener inconvenientes. El otro polinomio sí no tiene problemas porque está ordenado A2 más A más 1. Bueno, ahí está. El primer paso fue elaborado. Recuerden, el de arriba queda adentro y el de abajo queda afuera. Siempre los polinomios ordenados. Lo que procedemos a realizar ahora es mecánico. Voy a tomar el primer término del dividendo con el primer término del divisor y los voy a dividir. Si quieren lo podemos hacer aquí por separado. A4 dividido A2 más entre más me da más. A4 sobre A2 se copia la base y se restan los exponentes y queda A2. Entonces la primera respuesta aquí arriba es A2. Ahora multiplico por este y por este. Entonces hago una multiplicación. Más por más me da más, pero pongo menos. ¿Por qué voy a poner menos? ¿Por qué estoy cambiando el signo? Porque recuerden que el resultado que yo voy a dejar aquí siempre que tiene que quedar en resta, o sea, se tiene que restar. Entonces digo, más por más, yo sé que me da más, pero voy a colocar menos. A cuadrado por a cuadrado es a la cuarta. Siguiente, más por más, nuevamente me da más, pero pongo menos. Y miren, a cuadrado por a me queda a la 3 y por eso es de que era necesario dejar el espacio del a la 3 porque ese sería su lugar. Y por último, más por más me da más, pero pongo también menos. Y 1 por a al cuadrado queda a al cuadrado. Listo. Ahí tenemos entonces nuestro primer resultado. Simplificamos. A4 menos A4, o sea, aquí da 1 menos 1 da 0. Entonces entre ellos se matan. Aquí bajo este menos a la 3 se baja. Este, como tienen signos iguales, se suman. Me quedaría menos 2 al cuadrado. Y bajo el siguiente término que sería menos 2a. Repito el proceso. Este menos A3 se divide entre este A2. Entonces me queda A3 dividido A2. Más entre más me da más. Perdón. Ahí no era A3. Era menos A3. Cuidado con el signo. Aquí era menos A3. Y aquí se divide. ¿Dentro de cuánto se divide? Se divide dentro de A al cuadrado. Menos entre más me da menos. Y divido A3 dividido A2. Copio la base y resto exponentes. 3 le quito 2 me queda 1.
Entonces el resultado de aquí sería menos a. Vuelvo a multiplicar, más por más me da, perdón, menos por más me da menos, pero pongo más. Recuerden cambiarle de signo. A por a al cuadrado me queda a al cuadrado. Menos por más me da menos, pero pongo más. A por a me queda a al cuadrado. Y el último, menos por más me da menos, pero pongo más nuevamente. Y a por 1 solamente es a. Listo, ya he hecho eso, vuelvo a simplificar y entonces veamos cómo me queda. Menos a3 más a3 se anulan entre ellos. Acá, como son signos distintos, se restan. Gana el negativo porque es mayor. A 2 le quito 1, me queda 1a al cuadrado, pero el 1 no se escribe. Lo mismo sucede acá, gana el negativo. 2 menos 1 me queda 1a, pero no se escribe el 1. Y bajo la última cifra que está ahí arriba, que es el 1. Y finalmente vuelvo a repetir otra vez el proceso de división. Voy a tomar menos a cuadrado dividido a cuadrado. Ley de signos, menos entre más me da menos. A cuadrado sobre a cuadrado, entre ellos dan 1, porque es lo mismo. Entonces quedaría menos 1. Aquí queda, recuerden, una cantidad dividida la misma cantidad da 1. Y nuevamente vuelvo a multiplicar. Menos por más me da menos, pero pongo más. 1 por a al cuadrado es a cuadrado. Menos por más me da menos, pero pongo más. 1 por a es a. Y menos por más me da menos, pero pongo más. Y 1 por 1 termina siendo 1. Hago la simplificación. 1 menos 1 me da 0. 1 menos 1 me da 0. 1 menos 1 me da 0. Entonces aquí no sobra nada. Y la respuesta es la que tenemos acá. Podemos decir que esta es una división exacta. Y es exacta por el hecho de que quedó en ceros, ¿verdad? Entonces, al momento hemos repasado las 4 operaciones básicas utilizando expresiones algebraicas y utilizando los conocimientos básicos introductorios al álgebra, ¿verdad? En un siguiente tutorial vamos a trabajar los productos notables.